Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, Over Granados, Señor Milaneso, Sebastián Mendoza, Novelas Ligeras FV, Ezequiel Ángel, Yamil Beliz, y Gabriel 05. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, y Nicolás 20. Nuestros rango presidencial. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 655. Estalló una pelea. Dentro del salón, las grietas llenaron el suelo y las paredes ante la presión espiritual de Roja. Yamamoto cerró los ojos lentamente. Salir. Los otros capitanes no necesitaron la orden de Yamamoto ya que ya estaban a punto de hacer erupción como un volcán. Los capitanes fueron una de las personas más fuertes en la historia de la Sociedad de Almas, y sus nombres siempre serán conocidos ya que eran los pocos que podían usar Bankai. Se encontraban en la cima de la Sociedad del Alma. Nadie pudo tolerar las palabras de Roja, todos los capitanes estaban enojados. De repente, el poder espiritual se precipitó hacia el cielo cuando los capitanes soltaron sus poderes. Desde la batalla con Kinky hace un milenio, esta es la segunda vez que tantos capitanes liberan sus poderes. Esto. Los vicecapitanes que no estaban muy lejos de la sala de reuniones sintieron la presión y sus mentes temblaron de miedo. ¿Qué está sucediendo? Capitán. Bajo la enorme presión, incluso los vicecapitanes no podían mantenerse erguidos porque el aire se estancaba y se sentían como si estuvieran presionados por una montaña. Incluyendo a los vicecapitanes, muchos Shinigami se arrodillaron debido a la presión mientras sus cuerpos estaban cubiertos de sudor frío. La totalidad de la Sociedad de Almas tembló por la presión espiritual liberada. Roja, ¿qué quieres hacer? Soifon miró a Roja y no pudo evitar preguntar. Esto no te concierne, vete. Roja la miró y luego se centró en los otros capitanes y dijo fríamente. ¿Qué es esto? ¿Están intentando confabularse contra mí? ¿O vendrán uno por uno? Capitán Roja, esto no es algo bueno que esté haciendo actualmente. Dijo Shunsui mientras sus manos descansaban sobre su Zanpakuto. Aunque su expresión no revelaba nada, su presión espiritual aumentaba cada segundo. Zaraki reveló una sonrisa feroz mientras extendía su Zanpakuto y decía, naturalmente, vamos uno a uno, y yo vengo primero, así que voy primero. Tan pronto como terminó de hablar, Zaraki se quitó el parche del ojo, liberando su presión espiritual. Incluso si un capitán liberara un Bankai, su presión espiritual no sería tan fuerte como la de Zaraki. Zaraki se disparó directamente hacia el cielo antes de lanzarse hacia Roja. Sostuvo su espada con ambas manos mientras se preparaba para derribar a Roja. Los capitanes esperaban que Roja levantara un dedo y usara Aikido, pero para su sorpresa, Roja simplemente agarró el aire como si estuviera agarrando una Zanpakuto. Senmagoroshi apareció directamente en la mano de Roja. Roja movió la espada hacia atrás directamente. Con un sonido metálico, las dos espadas chocaron, pero Zaraki de repente pudo sentir una presión aterradora proveniente de Roja y ya no podía moverse. No pensó que Roja usaría una espada, y agregando los sellos hechos por él mismo que aplicó a sus poderes, no pudo resistir el ataque de Roja. Un enorme corte apareció en su pecho mientras caía frente a la audiencia de los vicecapitanes. Capitán Zaraki. Los vicecapitanes gritaron al ver a Zaraki siendo cortado por la espada de Roja, y sus mentes temblaron. Aunque no podían moverse debido a la presión espiritual, aún así gritaron.
Pero en ese momento, Roja, que acababa de derrotar a Zaraki, agitó directamente su espada y les dijo con arrogancia a los otros capitanes: no cometan el mismo error, pueden atacar todos juntos, ustedes no están calificados para luchar contra mí uno a uno con sus patéticos poderes. Su voz viajó a través de la sociedad de almas como ondas y directamente hizo temblar a muchos Shinigami. En ese momento dentro del salón de reuniones, Yamamoto caminó lentamente con los ojos cerrados antes de abrirlos lentamente y dijo: así no es como deberían comportarse los capitanes, detente ahora. Sin embargo, parece que nadie le prestó atención a Yamamoto. En el pasado, lo obedecerían sin importar nada, pero ahora mismo, ni siquiera lo miraban. Todos los capitanes son arrogantes, incluso los más amigables como Shunsui y Ukitake. Entonces, cuando alguien realmente los insulta como lo hizo Roja, no se rendirán. Solo Yamamoto podía detenerlos en este momento, y tenía que usar el poder absoluto para hacerlo. Yamamoto sostuvo el palo en su mano cuando estaba a punto de liberar a Ryujin Haka, pero en ese momento, la mano de alguien lo detuvo directamente. Esta persona no era otra que Unohana Repsu. Yamamoto vio el cambio en los ojos de Unohana. Hacía casi 1000 años que no veía tanta pasión en sus ojos. Tú. Capitán en jefe, ¿por qué quiere detenerlos? Ya deberías saber qué tipo de capitanes son, y lo que vimos hoy no es nada agradable, todos se echaron la responsabilidad unos a otros, ¿no es algo decepcionante? Dijo Unohana con una sonrisa, pero su cuerpo era como una espada afilada a punto de salir de su funda, lo que significaba que ella misma detendría a Yamamoto si él intervenía. Al sentir las intenciones de Unohana, los ojos de Yamamoto se llenaron de ira. Respiró hondo para calmarse antes de que sus ojos se tranquilizaran. Pero cuando Unohana detuvo a Yamamoto, la primera batalla entre capitanes ya había comenzado. Capítulo 656. Presión. En el cielo, Roja soltó su haki de conquistador mientras miraba a los capitanes con arrogancia. El primer capitán en actuar no fue Shunsui ni Mayuri. Era el indiferente Byakuya Kuchiki. Byakuya desenvainó su espada mientras su cuerpo exudaba el aura de un noble antes de decir: ¿alguien tan arrogante como tú puede convertirse en capitán? Parece que necesito enseñarte etiqueta. Dispérsense, Senbonzakura. El Zanpakuto de Byakuya se convirtió en pétalos de rosa y se dispersó con el viento antes de aparecer directamente sobre Roja. ¿Quieres pelear conmigo solo con tu Shikai? Roja se burló porque Senbonzakura fue una de las primeras habilidades que obtuvo y estaba muy familiarizado con su poder. Es una espada que puede convertirse en innumerables pétalos que abruman a la mayoría de las personas. Pero dentro del dominio de la espada de Roja, no tenía ningún significado. Roja agarró su espada y la agitó, de repente apareció un camino frente a él que los pétalos rosados no pudieron penetrar en absoluto. Con solo un golpe, parecía que había hecho 1000. Byakuya no era un idiota. Sabía que no podía esperar derrotar a Roja usando su Shikai, pero no pensó que con solo un movimiento de su espada, Senbonzakura ni siquiera podría acercarse a Roja, lo que lo sobresaltó. Eso es imposible. Shunsui al ver esto volvió a bajar su sombrero y agarró su Zanpakuto, sacándolo de la funda, su presión espiritual estalló como un volcán. Los vientos floridos se perturban, el dios de las flores canta, los vientos celestiales se perturban, el diablo del cielo se burla. Katen Kinkotsu. En el momento en que Shunsui soltó su Shikai, desapareció por completo, como si el que estaba allí fuera una ilusión. En el siguiente instante, Shunsui emergió de la sombra del edificio debajo de Roja y desató un ataque furtivo. Sin embargo, Roja ya lo esperaba. Sus ojos eran fríos y parecían ver a través de todo. Roja no usó su espada. En cambio, pateó. Shunsui fue lanzado de regreso hacia el edificio del que salió. Shunsui intentó resistir el ataque, pero el poder detrás del ataque lo obligó a volar hacia atrás y chocar con el edificio antes de ser plantado en el suelo. Bien. Déjame intentarlo también. Komamura Sajin miró a Roja, quien simplemente ahuyentó a Shunsui fácilmente con cierta precaución antes de agarrar su Zanpakuto y decir: Bankoai. Kokujo Tengen Yo. De ahí apareció el primer capitán en utilizar Bankai en esta pelea. Una poderosa presión espiritual llenó el lugar y se extendió por todas partes. Bajo la presión de un capitán que usaba Bankai, incluso los Shinigami que estaban a lo lejos temblaron y miraron en su dirección con asombro.
Llegar a Bankai era una gran gloria en la sociedad de almas. No solo representa el poder absoluto, sino que también representa que el portador ya está en la cima del poder en la sociedad de almas. Incluso los Shinigami, que no son capitanes, tendrán sus nombres conocidos durante generaciones en la sociedad de almas con solo lograr Bankai. Un gigante apareció de repente de la nada. Sostenía una espada y vestía una armadura de la era del estado en guerra de Japón. La repentina aparición no molestó a Roja, ni tampoco la espada que parecía acercarse a su cabeza. Roja simplemente agarró su espada con ambas manos y chocó con la espada del gigante. ¡Bom! Las espadas eran completamente diferentes en tamaño y peso, pero la colisión hizo que la gente pensara que dos gigantes estaban peleando. Roja permaneció en su lugar en el cielo sin moverse ni un poco, mientras que el edificio debajo de él parecía colapsar debido a la fuerza detrás del golpe. Emocionante. Esto es emocionante. De repente, una sombra surgió desde abajo y se dirigió hacia Roja. Este era Zaraki Kenpachi, cuyo cabello estaba despeinado, parecía un demonio corriendo locamente hacia Roja. Roja usó directamente a Shunpo, y la espada que sostenía con la suya no tenía nada en su camino, por lo que cayó, pero coincidentemente, Zaraki acababa de llegar allí, y la espada lo envió una vez más hacia el suelo. Al ver su poder, los capitanes finalmente supieron que Roja era realmente fuerte, extremadamente fuerte mientras luchaba contra dos capitanes que usaban Shika y uno que usaba Bankai. De hecho, es arrogante, pero tenía motivos para serlo si es tan fuerte. Byakuya miró a Roja mientras mantenía su personalidad distante. Finalmente, dejó su espada en el suelo y dijo: Bankoai. Senbon Sakura Kageyoshi. Adfer Komamura Sajin, Byakuya fue el segundo en usar su Bankai. En ese momento, los Shinigami normales estaban deslumbrados y temblando mientras miraban a los tigres peleando. Los ojos de Byakuya brillaron fríamente mientras dirigía los pétalos para atacar a Roja mientras pensaba que Roja ya estaba usando todo su poder. ¿Bankoai? Al mirar los innumerables pétalos de flores de cerezo que se movían hacia él, Roja resopló fríamente y dio un paso adelante. La espada de Roja barrió una vez en el aire, causando que la presión espiritual surgiera hacia adelante desde el filo de la espada, desgarrando directamente los pétalos de Senbonazku Kageyoshi y avanzando hacia el cuerpo de Byakuya. Al ver esto, Byakuya se sorprendió y ordenó directamente a los pétalos que formaran una espada en su mano para poder bloquear el ataque que venía hacia él. Sonido metálico. El ataque chocó con la espada de Byakuya y golpeó directamente su cuerpo. Los pétalos que bailaban en el aire se dispersaron cuando Byakuya voló hacia atrás decenas de metros antes de detenerse. Eres Bankai, es débil. Capítulo 657. Ado 99. Gorik Tenmetsu. Aunque muchos capitanes estaban furiosos porque Roja los insultó, aún así fueron uno por uno y no se unieron contra Roja. Pero aún así, Roja ya hizo retroceder a 4 capitanes. Su poder era, sin duda, extremadamente profundo. Él puede derrotar a un capitán tras otro, ciertamente es fuerte, pero nuestra dignidad no puede ser pisoteada de esta manera. La cabeza de Tosen Kaname se giró hacia Sajin y sacó su espada mientras se preparaba para luchar junto a los demás. Incluso si Roja fuera fuerte, fueran capitanes, ¿cómo podrían admitir la derrota tan fácilmente? Mayuri estaba observando a Roja, como un genio científico. Roja era un buen espécimen para su experimento. Aunque la presión espiritual de Roja era alta, casi superando el Bankai de un capitán, había algo diferente. La presión espiritual de Roja parecía estar en un nivel diferente en comparación con ellos. Era como la disparidad entre una roca y un hierro. Su presión espiritual es muy interesante. ¿Cómo lo logró? Esto me está dando curiosidad. Mayuri entrecerró los ojos. Aunque Roja era extremadamente peligrosa, su extraña presión espiritual hizo que Mayuri quisiera echar un vistazo. Ya sacó su Zanpakuto y liberó su presión espiritual, pero no se apresuró a atacar sino que esperó y observó. No puedo simplemente sentarme y no hacer nada ahora, ¿verdad, Capitán Aizen? Ichimaru entrecerró los ojos con una leve sonrisa. Como siempre, nadie puede ver nada debajo de su expresión. La sonrisa de Aizen no decayó en absoluto. Dispara a matar, Shinso. Ichimaru soltó directamente su Shikai, que se extendió directamente hacia Roja.
Si el primer arranque fue por ira, entonces este fue una prueba, los capitanes querían probar el límite de Roja. La daga de Ichimaru se disparó directamente hacia Roja a una velocidad extrema como si atravesara el espacio mismo. En el mismo momento, Kuchiki Byakuya, con manos temblorosas, ordenó a Senbonzakura Kageyoshi que rodeara a Roja. Los pétalos bailaron alrededor de Roja y bloquearon completamente su camino. ¡Ja! Sajin gritó enojado mientras agitaba su espada hacia abajo. Sus acciones fueron copiadas directamente por el gigante detrás de él y la espada gigante hacia Roja. Shunsui apareció directamente de la nada y con ambas espadas apuntando hacia Roja también. Llora, Suzumushi. Suzumushi Nishiki. Benikun. Tosen usó directamente sus dos formas de Shikai que consistían en un sonido de alta frecuencia que sobrecargaba el cerebro del objetivo y lo dejaba inconsciente, el cual se libera con el comando llorar, y la segunda forma es Beniko, que hace vibrar rápidamente su Zanpakuto. Y tan pronto como haga un semicírculo alrededor de su cuerpo, espadas de energía se dispararán hacia su objetivo. Al mirar esto, los ojos de Mayuri brillaron peligrosamente antes de que una expresión malvada se formara en su rostro y dijera: interesante, yo también me uniré. Con su Zanpakuto en la mano, una niebla púrpura venenosa debajo de Roja selló directamente su única ruta de escape que le quedaba. Numerosos capitanes atacan a Roja al mismo tiempo, y está claro que se movieron para matar. Aparte de Yamamoto, Uno Ana, Soifon y Aizen, todos los demás capitanes atacan excepto Zaraki, que todavía se está recuperando. El ataque combinado hizo difícil para cualquiera pensar en una ruta de escape, la niebla venenosa y los pétalos de cereza rodearon a Roja, y los otros capitanes atacaron al mismo tiempo. Soifon estaba preocupado, los ojos de Uno Ana eran ilegibles, Yamamoto arrugó las cejas mientras Aizen seguía sonriendo. Zaraki sonrió con desdén cuando los vio atacando a Roja. Pero en este momento, el que muchos pensaban que moriría lanzó una intención asesina ilimitada, junto con la intención asesina, la presión espiritual casi aplastó a la mitad de la sociedad de almas sin un sonido. Act 99. Gorik Tenmetsu. El suelo debajo de la Roja flotante se agrietó cuando sonaron rugidos aterradores. 5 dragones salieron corriendo y la aterradora presión espiritual se hizo más fuerte, se condensó aún más y se extendió en todas direcciones. Cada ataque que se dirigía hacia Roja fue fácilmente aplastado. Senbonzakura se dispersó, el gigante de Sajin fue atravesado por un dragón, y así sucesivamente. Todos los capitanes fueron arrastrados directamente por los dragones. Los Shinigami de abajo no podían creer lo que veían. Sus cuerpos quedaron arraigados al suelo ya que perdieron la capacidad de moverse hace mucho tiempo debido a la presión espiritual liberada. Hado 99. Él puede usar Hado 99 fácilmente así. Los oficiales y vicecapitanes que miraban desde lejos estaban temblando. Su cuerpo tembló mientras sus mentes quedaban boquiabiertas. ¿Qué clase de monstruo podría usar Hado 99 sin canto? Esta no era solo la comprensión del Hado en sí, sino también la cúspide del poder espiritual. Incluso un capitán que use su banca y no necesariamente tendrá el poder para usarlo. Los 5 dragones rápidamente atravesaron a los capitanes. Kuchiki Byakuya, Ichimaru y In, Tosen y los demás que atacaron desde lejos estaban aterrorizados y solo podían sentirse afortunados de tener un arma de distancia. Cuando todo se calmó, Roja estaba parada en el centro de un cráter de una región destrozada. Se mantuvo erguido, y aunque usó un hado tan fuerte, su poder espiritual solo disminuyó ligeramente, como si ese hado no fuera mucho, era como si solo usara uno de bajo nivel como máximo. Capítulo 658. Los capitanes arrasadores quedaron atrás. Todos quedaron impactados por la demostración de poder de Roja. Simplemente aplastó a 5 o 6 capitanes en un solo movimiento mientras permanecía en su lugar. Yamamoto entrecerró ligeramente los ojos. Estaba sorprendido por el poder de Roja. Incluso si estuviera en esa posición, necesitaría que Zanka no Tachi hiciera lo mismo. Ryujin Haka no sería suficiente para defender y, al mismo tiempo, atacar a todos estos capitanes simultáneamente. Pero hasta ahora, nadie vio a Roja usar ninguna de las habilidades de su Zanakuto. En ese momento, Roja comenzó a moverse. Los capitanes lo atacaron antes y no se movió. Ahora tomó la iniciativa de atacar. Dio un paso adelante y toda su persona brilló.
Simplemente les mostró a todos lo competente que era usando Shunpo y apareció directamente frente a Shunsui. No es bueno. Shunsui se sorprendió, ya había sentido el poder de Roja y sabía que no tenía ninguna posibilidad de enfrentarse a Roja directamente. Ambas espadas estaban juntas, resistiendo el corte de Roja tan fuerte como pudo. Rojo. Shunsui usó directamente una de las habilidades de su Shikai, Lustrous Demon, Iron. Cuando se elige un color, ambos lados no podrán atacar ningún otro color en sus cuerpos, y si atacan a otro, quedará en gran medida anulado. Trató de resistir el ataque de Roja usando esta habilidad, y luego contraatacó. Después de todo, él era el capitán de la 8ª división y discípulo de Yamamoto, todavía quería ganar. Pero, cuando cayó la espada de Roja, su tez cambió por completo. Estallido. El poder detrás de la espada no se redujo en absoluto. Fue sometido a una enorme presión, como si se enfrentara al peso de un meteorito que cayera sobre él. Esto es imposible. La boca de Shunsui se desbordó de sangre y la incredulidad se abrió paso en su rostro. Era la primera vez que se ignoraba la habilidad de su Zanpakuto. Todo es posible porque eres débil. Roja miró a Shunsui con indiferencia mientras la presión de Senmagoroshi aumentaba sobre este último hasta el punto de que incluso el suelo se abrió. Frente a la actual Roja, solo la habilidad todopoderosa de Iwachi y la habilidad de Yosube pueden detenerlo. Otras habilidades de regla, ley, se harían añicos con solo un golpe. Roja puede incluso usar su trascendente presión espiritual para ignorar las reglas directamente. Con solo un ataque, Shunsui quedó profundamente arraigado en el suelo como un clavo. Roja ya estaba mirando a otra persona. El capitán de la 3ª división, Ichimaru Jin. Frente a Roja, Ichimaru usó directamente Shunpo tan pronto como Roja apareció frente a él y puso cierta distancia entre ellos, antes de apuntar con su daga a Roja. Entrecerró los ojos y dijo: Bankoai. Katen Kinkotsu. Karamatsu Shinjik. Su Zanpakuto cambió directamente a la luz mientras movía a la velocidad de la luz hacia el pecho de Roja. Pero, Ichimaru estaba extremadamente sorprendido ya que la espada no atravesó a Roja, sino que fue bloqueada directamente por él. Todos escucharon el sonido de la colisión porque tan pronto como Katen Kinkotsu, Karamatsu Shinji llegó frente a Roja, Senmagoroshi estaba allí para bloquearlo sin ninguna dificultad. A los ojos de Ichimaru, la velocidad de Roja era algo que nadie podía alcanzar. Era como si la espada se hubiera teletransportado frente a su Katen Kinkotsu, Karamatsu Shinji. ¿Cómo puede ser esto? Esta persona en realidad. Jin no pudo mantener su estado de calma, ya que sus ojos entrecerrados se abrieron de par en par por la sorpresa. La Roja actual le dio la sensación de que era imposible que alguien fuera más fuerte que él. Era el tipo de sentimiento que daba Aizen. No, aunque Aizen era aterrador, con la habilidad aterradora de su Zanpakuto, Roja era aún más aterradora, porque no usó también la habilidad de su Zanpakuto, que seguía siendo un misterio para ellos. Ichimaru siguió a Aizen durante muchos años y conocía el poder de Aizen, de hecho era poderoso, pero comparado con Roja, no era tan poderoso. Katen Kinkotsu. Karamatsu Shinjik. Budm. Renjin. Jin susurró directamente, y al momento siguiente, su espada era como una tormenta violenta mientras se expandía y retraía a la velocidad de la luz, haciendo casi imposible defenderse. Pero Roja no hizo ningún movimiento exagerado. En cambio, simplemente sostuvo su espada verticalmente y cortó hacia abajo. Con un movimiento de espada, sería imposible bloquear tantos ataques, pero cuando su espada cayó, muchas espadas aparecieron y bloquearon cada ataque que venía hacia Roja. No terminó ahí, ya que justo después de bajar su espada, Ichimaru dejó escapar un aullido de dolor. Su hombro, pantorrilla y abdomen estaban llenos de cortes y ya no podía mantenerse en pie. Puso su mano en la pared cercana para sostenerse mientras sus ojos se llenaban de sorpresa. ¿Por qué una espada ordinaria pudo bloquear su Budm? Renjin, ¿fue la habilidad de su Zanpakuto, o es así de poderoso su manejo de la espada? Ichimaru Jin no pudo entender esto en absoluto. Un corte de Roja y ya no puede ponerse de pie. Capítulo 659. Susano. Capitán Shunsui, Capitán Ichimaru. Sajin miró a Shunsui y Jin, quienes fueron derribados uno tras otro en estado de shock. Roja reveló su poder y derribó a 2 capitanes en 2 ataques, lo que asustó a la audiencia. Este no es el poder de un capitán. Era como luchar contra el propio Yamamoto.
El poder de Roja fue reconocido por todos, incluso Sajin, que era muy orgulloso, aceptó la fuerza de Roja. Sostuvo su espada y liberó su intención de lucha. Pero al mismo tiempo, varios capitanes miraron a Roja con miedo y respeto incluso mientras liberaban toda su presión espiritual. Bankoai. Suzumusik Suisiki. Emmak Mroji. Tosen usó directamente su banca y después de que Roja derribara a Shunsuke y Ichimaru uno tras otro, ahora tenía que tomarse la pelea en serio. El Bankai del capitán Tosen. Algunos capitanes pudieron sentir el poder inusual de Tosen y entrecerraron los ojos lentamente. Los capitanes no entendían la habilidad del Bankai de cada uno. Aislar completamente los sentidos junto con los sentidos de presión espiritual. Kuchiki Byakuya sintió el silencio sepulcral que se disolvió repentinamente mientras su Senbonzakura giraba alrededor de su cuerpo. Esta habilidad no me afecta, mis Senbonzakura están conectados a mí y puedo sentirlos por todas partes, pero será un poco difícil. Byakuya se protegía con los pétalos de cereza mientras susurraba. Los pétalos de cereza comenzaron a moverse hacia la pelea bajo su mando. Sin embargo, al poco tiempo, escuchó un sonido de desgarro en el aire. Levantó la cabeza y, de manera impresionante, pudo ver que la cortina negra que usaba Tosen estaba rota. Roja todavía estaba erguida en su lugar mientras su mano acababa de terminar un movimiento de corte. También vio el rostro de Tosen lleno de pánico. Esto es imposible. Si simplemente se tratara de salir de la habilidad de su banca y con algún tipo de método, Tosen no estaría tan conmocionado, pero Roja en realidad se enfrentó a ello sin usar nada más que su espada. Era realmente difícil de creer, Roja simplemente cortó al azar y la cortina negra se rompió. La cortina negra hecha por su banca y no era algo que se pudiera tocar, por lo que cortarla blandiendo una espada era imposible. Pero Roja lo hizo casualmente, como si estuviera dando un paseo. La capacidad de bloquear los sentidos. Después de que Roja destrozó el Bankai de Tosen, Roja directamente giró hacia atrás su espada, haciendo que Tosen temblara e intentara resistir el golpe, pero fue en vano. Tosen fue enviado directamente a través de 10 o más edificios antes de detenerse y escupir sangre por el impacto. Tosen. Sajin se enojó al ver a su amigo siendo golpeado así y rugió. Con su espada en mano, se lanzó locamente hacia adelante y atacó. La espada del gigante detrás de él cayó hacia Roja. El impulso de la enorme espada no se detuvo a pesar de que atravesó varios edificios y se dirigió hacia Roja. Ya vi tu habilidad suficientes veces y es insignificante. Roja miró a Sajin con desprecio y resopló fríamente. De repente, una enorme ola de poder espiritual surgió con un brillo púrpura. ¿Qué es esto? Sajin estaba extremadamente sorprendido, mientras que los ojos de Aizen y Yamamoto brillaban con luz. El poder espiritual púrpura formó un gigante impresionado en comparación con el Kokujo Tengen-Yo de Sajin. Esta habilidad hizo temblar a muchas personas en el mundo de Naruto, pero fue la primera vez que esta habilidad se usó con poder espiritual. Esto fue un completo Susanoo. Cuando el enorme gigante púrpura finalmente se formó, tanto la mente de Aizen como la de Yamamoto se llenaron de conmoción. Un poder espiritual tan fuerte, ¿cómo logró tal cosa? Incluso Yamamoto y Aizen no podrán usar su poder espiritual hasta tal punto e incluso convertirlo en un cuerpo corporal. Quizás esta sea la habilidad Zanpakuto de Roja. Aizen y Yamamoto estaban algo sorprendidos e inseguros acerca de esto. Después de todo, no parecía que Roja expusiera la habilidad de su Zanpakuto en absoluto. Y antes de que se usara el gigante púrpura, Roja derrotó a Shunsui y los demás sin usar ninguna habilidad. Maldición. Sajin miró sorprendido a este gigante que era más grande que su Kokujo Tengen-Yo. Y el poder espiritual en realidad se solidificó con fuerza en un gigante púrpura erguido frente a todos. Sajin no pudo detener su ataque, por lo que simplemente lo empujó con fuerza hacia el gigante púrpura. El Susanoo agarró directamente su espada y se encontró con la espada de Kokujo Tengen-Yo. La colisión fue ensordecedora, por decirlo menos, dos espadas gigantes chocaron y, sorprendentemente, la mano del Kokujo Tengen-Yo fue cortada y golpeada de varios cientos de metros de distancia antes de desintegrarse. Una vez que fue golpeado, el propio Sajin parecía pálido mientras su boca se llenaba de sangre. Se derrumbó con un solo golpe. Los ojos de Roja se giraron mientras miraba fríamente a la audiencia.
Capítulo 660. Derrotas sucesivas. Capitán Shunsui, Capitán Ichimaru, Capitán Tosen y Capitán Komamura. ¿Cómo es que todos los capitanes no pueden resistir un solo golpe del Capitán Roja? Numerosos vicecapitanes y oficiales no entendieron la demostración de poder de Roja, aunque no podían ver nada, podían distinguir la silueta de los capitanes agrupándose contra el Capitán Roja y siendo derrotados con un solo golpe cada uno. Esta es probablemente la primera pelea entre capitanes y ya no era una pelea. Era más como una destrucción unilateral, lo que hizo temblar a la audiencia. El poder del Capitán Roja es inesperadamente tan poderoso. Rangiku, la vicecapitana del Roja, estaba mirando a Roja, con una expresión de sorpresa, su imagen de Roja cambió por completo. A un lado, Yachiru, el vicecapitán de Zaraki, miró a Zaraki no muy lejos y dijo con leve preocupación: Ken-chan. Zaraki permaneció en su lugar mientras miraba a Roja, aplastando al capitán, cada uno con un golpe. Su expresión era extremadamente excitada, como si se volviera aún más loco a medida que su presión espiritual se multiplicaba instintivamente. Al mismo tiempo, Uno Ana, que estaba junto a Yamamoto, sintió este cambio y se volvió hacia Zaraki. No te vi en mucho tiempo, pequeño y fuerte. Ja. El cuerpo de Zaraki temblaba, pero su rostro carecía de miedo, y no temblaba de miedo, sino de encontrarse con un enemigo tan formidable. Su presión espiritual estalló como un volcán agrietando el suelo y haciendo que todos los que estaban cerca, excepto Yamamoto, Aizen y Uno Ana, sudaran por el puro poder. Zaraki dio un paso adelante, luciendo como un demonio y corrió directamente hacia Roja. La presión espiritual alrededor de su cuerpo incluso formó la ilusión de un demonio que hacía temblar de miedo a los vicecapitanes y oficiales. Zaraki Kenpachi. Roja miró a Zaraki algo enojada y dijo: ¿Abriste tu poder? Es una lástima que incluso así, no seas mi oponente en absoluto. El Ori de Roja estaba revoloteando mientras sostenía a Senma Boroshi y lo bajaba. Esto fue solo un puro movimiento de su espada, que Zaraki probablemente encontrará de frente. De hecho, Zaraki devolvió el golpe y la espada chocó. Los brazos de Zaraki temblaron ferozmente como otra abolladura antes de retroceder varios pasos. Roja una vez más blandió su espada. Zaraki fue enviado directamente a volar y la ilusión del diablo desapareció bajo la presión que Roja estaba liberando. La boca de Zaraki estaba llena de sangre, pero todavía se reía y continuó avanzando mientras blandía su espada. Roja tampoco se detuvo y envió el tercer golpe. El suelo bajo los pies de Zaraki estaba agrietado, pero él no retrocedió, permaneció en el mismo lugar mientras la sangre cubría su cuerpo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Zaraki todavía quería continuar su lucha, pero su cuerpo no podía volver a levantarse y podía mirar a Roja de mala gana. Roja pasó junto a Zaraki sin una sola gota de sangre en su cuerpo mientras seguía flotando como un inmortal. La escena actual era cercana a Aizen jugando con los capitanes. Frente a Roja, los pétalos de cereza de repente bailaron. Kuchiki Byakuya Wan volvió a querer atacar a Roja. Los ojos de Byakuya estaban fríos mientras aún se enfrentaba a Roja a pesar de que lo vio derrotar a los capitanes de izquierda de derecha. Luchaste contra muchos capitanes que usaron Bankai durante tanto tiempo, incluso si tu presión espiritual es formidable, al final aún estarías exhausto. Los pétalos de cereza bailaron y de repente cubrieron a Roja formando una bola. Byakuya pensó que este movimiento evitaría que Roja escapara mientras los millones de pétalos destrozaban a Roja en pedazos a medida que la bola se hacía más pequeña. Roja simplemente se quedó en su lugar mientras miraba los pétalos de cereza a su alrededor y sentía nostalgia. Esta habilidad era la que más usaba en el mundo de One Piece antes de obtener Rijin Haka. Después de recordar el pasado por un momento, Roja blandió su espada, creando varias imágenes de espada alrededor de su cuerpo que apuñalaron los pétalos de cereza a su alrededor. Con la brecha absoluta entre su presión espiritual, cada espada destruyó los pétalos y la bola a su alrededor se dispersó para revelar a Roja una vez más sin un rasguño. Normalmente, cualquiera tendría agotada su presión espiritual. Esta es una regla, pero desafortunadamente, esa lógica no funciona conmigo. Después de que Senbon Sakura se dispersara, Roja miró a Byakuya con tranquilidad y lo derribó.
Byakuya intentó resistirse, pero fue en vano, ya que fue enviado hacia atrás a decenas de metros de distancia antes de caer y agrietar el suelo debajo de él. Oni-sama. No muy lejos, Rukia al ver esto no pudo evitar gritar alarmada. Ella era alguien que ingresó a la escuela con Roja, pero la disparidad entre ellos ya era así de grande. Cuando recién fue reconocida como la hermana de Byakuya y se convirtió en oficial, Roja ya era capitana y alguien que podía luchar contra varios capitanes y aún así ganar. Otra espada iba hacia Byakuya, quien no podía defenderse. Bakudo 81. Danku. Cuando el Danku apareció frente a Byakuya para ayudarlo a bloquear el ataque de Roja, ese golpe llegó. El golpe golpeó al Danku y ambos se anularon mutuamente. Quien usó el Danku fue el capitán de la quinta división, Aizen Sosuke. Lo siento, aunque no quiero unirme a esta pelea, esto ya es suficiente para detenerme, Capitán Roja. Aizen se arregló las gafas y le sonrió a Roja. Su expresión coincidía con la sonrisa de buen corazón de Ukitake. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.